Moi ben, pois agora empezamos coa primeira das presentacións. Non son obligatorias, a escoita é unha decisión moi personal, a escoita activa, a participación, pero bueno, si queredes, isto sí, por favor, iro cubrindo porque ter esa cartografía da diversidade, da riqueza, da multiplicidade e multivocalidade dos persoas e grupos que están facendo traballo co patrimonio inmaterial é moi importante. Pasamos a primeira das presentacións. Unificamos dúas en unha. Teño que agradecer especialmente a Gema, que aceptará tamén o reto. Pedímoslle que non só falara do concepto de patrimonio inmaterial, da legislación, que fixera dialogar con moitas cosas, sino que logo entrara no proxecto que ela coordinou en Andalucía, no Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, e aproveito xa todas tedes a presentación, o perfil de Gema, entón non vou a repetir, solamente a importancia primeiro, de unha institución como o Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pero segundo, os pontes que crearon con a pura xestión que pertenece á Xunta de Andalucía en temas de patrimonio, con diferentes colectivos, a presencia da antropoloxía e os cambios tan grandes que fixeron xusto en o que falaba, las políticas a longo plazo que ten que ver con estes temas. Entón, Gema, moitísimas grazas por vir, por a túa generosidade. Douche a palabra. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, y gracias también al Consejo de Cultura Galega por la organización y por la invitación. Y es mi segunda vez aquí, para mí es una alegría siempre volver a Galicia porque es una tierra que me encanta. Me encantaría hablaros en gallego, pero no lo controlo, pero bueno, lo entiendo, así que quien quiera preguntarme algo o decir algo. Dicho Cristina sobre este concepto a veces incómodo de patrimonio inmaterial, intentando destacar cuáles son sus valores o definir este concepto, y voy a pasar después a hablaros de la experiencia del Atlas. A mí, si puedo, me puedo poner... Bueno, no, igual. Ponte como quieras. Sí. Bueno, me gusta siempre... Vale, por si acaso me levanto. Contextualizar un poco el por qué este concepto surge, en qué contexto y por qué, gracias, qué dinámicas se dan. Sí, no, tengo esto para pasar. ¿Qué dinámicas se producen para que el concepto de patrimonio inmaterial surja, ¿no? Y creo que esas dinámicas, como en cualquier otro ámbito del patrimonio, se dan en tres ámbitos. Uno es en el de las políticas culturales, que va a generar una gran producción de informes y de aspectos también teóricos relacionados con este concepto. Otro es en el ámbito social, está ligado a las reivindicaciones y a los movimientos sociales que de alguna forma pues reivindican una mayor representación de su cultura en el ámbito patrimonial, que hasta ahora había estado muy silenciado y no tenía protagonismo. Y luego hay una importante participación, digamos, en el ámbito académico con la producción científica que aporta la antropología y con el concepto antropológico de cultura, que es básicamente el que está relacionado con el concepto de patrimonio inmaterial. Fíjense cuántos documentos se han generado desde el año 52, que se funda la UNESCO, hasta el año 2005, con la Convención, pasando, por supuesto, por la de 2003, que es la que alberga este concepto, ¿no? Y que luego, con la del 2005 sobre la diversidad de expresiones culturales, pues se vuelve a hacer hincapié en la misma temática. Pero, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial y por qué resulta incómodo? Resulta incómodo en parte porque eso de inmaterial nos hace pensar que el patrimonio del que estamos hablando es intangible o que no tiene materialidad. Y, sin embargo, ya nos habíamos acostumbrado a pensar todos y todas que el patrimonio cultural en general es inmaterial porque sus valores son inmateriales.
y se los hemos ido dando a lo largo del tiempo desde diferentes ópticas y con diferentes, bueno, hemos ido asignando valores inmateriales a los objetos. En este caso, el inmaterial, y hay que especificarlo, no hace referencia a la ausencia de materialidad, no hace referencia a la ausencia de objetos, sino que hace hincapié en el carácter procesual de la cultura, del patrimonio. Y pone el énfasis, pone el foco en esa parte procesual, que sin embargo está relacionado también con objetos. Puede o no estar relacionado con objetos. Por eso, bueno, decía que es el concepto antropológico de cultura, porque miren, ahí en rojo señalado, pues esto, estamos hablando de usos, de representaciones, de expresiones, de conocimientos y técnicas, es decir, de procesos, pero relacionados con instrumentos, objetos o artefactos o espacios que les son inherentes a estos procesos. Por tanto, ahí tienen su componente material. Por eso resulta incómodo el término inmaterial, porque hay que explicar qué queremos decir, ¿no? Que estamos hablando del carácter vivo, dinámico de este patrimonio. Es importante, y esto también es una novedad en el ámbito patrimonial, que son las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, esta introducción belga, por cierto, quienes deben reconocerse como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, se le quita un poco de protagonismo o no se le da tanto protagonismo a los expertos en la identificación de cuál es nuestro patrimonio. Se le da mayor voz a las personas, a los portadores y portadoras que se sienten identificados con estos elementos y que además lo transmiten y los cuidan y los salvaguardan. Se transmite de generación en generación, es recreado constantemente, por tanto está vivo, en función de lo que nos rodea, de lo que se genera, de dónde se genera nuestra cultura, en el entorno, la interacción con la naturaleza y con la historia, con todos los procesos históricos que han generado que existan unas determinadas prácticas y no otras, ¿no? Infunde un sentimiento de identidad y de continuidad a los grupos con los que se sienten identificados con estos elementos y contribuye a promover esta idea de la diversidad y el respeto a la diversidad cultural, a entender que nuestra cultura es importante, pero que son importantes los elementos culturales de cualquier otro ámbito cultural, de cualquier otro colectivo, ¿no? Un poco olvidarnos de ese ombliguismo que muchas veces caemos en él y entender que existe una diversidad cultural y que ese es el verdadero patrimonio inmaterial, la diversidad cultural que existe en la humanidad, que está muy ligada a la biodiversidad también. Y bueno, pues la importancia de esa creatividad humana. Esta frase para mí, que es muy importante señalar, siempre intento destacarla porque, bueno, un poco es lo que he querido decir con la importancia del patrimonio inmaterial, que es el proceso social y no el objeto producido lo que debemos preservar para garantizar esa creatividad continuada de los grupos que los generan y que nos están ofreciendo modelos alternativos de éxito a los que compiten con ellas. Por ejemplo, en el ámbito de los oficios tradicionales, pues imagínense cuáles son esos modelos alternativos de comportamiento y cuáles son aquellos que compiten con ellos, ¿no? Imagínense cuáles son las trabas y los gigantes con los que tienen que luchar aquellos que detentan saberes tradicionales y conocimientos tradicionales y bueno, pues por el mercado, por la globalización y demás, tienen grandes problemas para darles continuidad. Entonces, nuestra labor, creo, está ahí un poco en crear o en hacer posible o diseñar estrategias que estén encaminadas a hacer posibles que puedan seguir ofreciendo esos modelos alternativos de éxito. Por tanto, estamos hablando de una idea renovada de salvaguarda. Ya el patrimonio cultural objetual estábamos acostumbrados a que se protege intentando que se perpetúe tal cual y que no cambie, ¿no? La idea del cambio no estaba ligada a nuestro concepto de patrimonio cultural objetual. Sin embargo, cuando hablamos del inmaterial, donde los procesos son lo importante, pues no cabe más que pensar que el cambio, el dinamismo, la vivacidad son fundamentales para la propia a los
la idea de resistencia, de resiliencia o de sostenibilidad. Pues es un patrimonio que tiene que ver con el dinamismo y la continuidad, que está en constante evolución. Cada generación lo recibe, lo transmite, pero le sigue siendo vivo o sigue estando vivo porque es pertinente para ellos y por eso lo practican y lo vuelven a aprender. Lo importante de este patrimonio no es su excelencia, no es su singularidad, no ese valor, por ejemplo, el valor excepcional del patrimonio mundial de la otra convención de UNESCO, que habla de la excepcionalidad, no es lo importante en este patrimonio, antes lo contrario, es la representatividad. Puede ser incluso ordinario, un elemento muy extendido, muy practicado, muy extenso para una amplia comunidad y que saben hacerlo una gran cantidad de personas. Y eso no le quita importancia, al revés, se la da. Lo singular no es lo importante en el ámbito del patrimonio inmaterial. No se valora por su identidad, sino, como digo, por ser representativo para una comunidad. Y esto está muy relacionado también con el concepto de la autoría, que en el campo del patrimonio inmaterial no es individual, no se valora ese genio creativo individual que sí se ha valorado durante mucho tiempo en otros ámbitos del patrimonio, ¿no? En la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Aquí la creatividad es colectiva y, bueno, pues no estamos acostumbrados a ese concepto, ¿no? De colectivo de creatividad y de autoría. Bueno, la importancia de la transmisión y la continuidad. Esta es la clave de la salvaguarda en el ámbito del patrimonio inmaterial, la transmisión. Las propias prácticas culturales generan sus estrategias de continuidad y de transmisión a través de la incorporación de los niños y de las niñas en el desarrollo de las mismas. En Andalucía incluso hay veces que hay como una réplica de, pues, por ejemplo, de la misma práctica, pero para que los niños sean los que la desarrollen, ¿no? En muchas fiestas. La participación de la comunidad y los grupos, como decía, es fundamental y, bueno, nada más que hay que ver que, bueno, esta es una práctica que se genera por un colectivo, que se organiza por un colectivo, se celebra por un colectivo y que sin ellos y su amor, digamos, a este tipo de actividades no tendría sentido y no tendría continuidad. Por tanto, el concepto de participación social que está implícito en el concepto de patrimonio inmaterial y que la propia Convención recoge en su artículo 15, la participación de las comunidades y los grupos, pues es algo fundamental en la gestión del patrimonio inmaterial. Pero a veces esto se puede convertir en una trampa, porque si no identificamos bien cuáles son esas comunidades, cuál es ese mapa de actores, de personas que están relacionadas con una práctica cultural, pues puede ser que nos estemos equivocando desde la gestión porque, bueno, pues no le estamos dando todas las voces, toda la variedad de voces, esa idea de multivocal que tú destacabas antes, que tiene el patrimonio. Porque ese concepto que utiliza la propia convención no está bien definido y cuando se aplica tampoco está bien definido. Es muy vago y además confunde con una idea de comunidad como algo homogéneo, como algo que no tiene conflicto en su interior. Y la mayor parte de las veces cualquier práctica está generada por un grupo heterogéneo de personas que se identifican con ellas desde maneras muy distintas y que tienen una percepción de su propia práctica cultural con la que se sienten identificados muy diferente y tiene que ver con el género, con la clase social, con el grupo al que pertenece. Todos ellos están incluidos, pero todos ellos desde posiciones distintas y con visiones distintas. Y su forma de apropiarse de esa práctica y de darle continuidad también es distinta. Así que las voces tienen que ser lo más heterogéneas posible y tenemos que saber identificarlas. En eso la antropología tiene una gran ventaja y tiene metodologías para poder ver toda esa multitud de voces, ¿no?, que hay detrás de cualquier práctica cultural. A veces las comunidades no están reconocidas por los propios estados y esto tiene que ver en cuanto
a la lista de patrimonio inmaterial cuando se presentan elementos, el interlocutor es el Estado y, bueno, muchas veces quienes no se sientan representados por el Estado, a pesar de tener prácticas culturales muy importantes, no van a identificarse con elementos del patrimonio inmaterial o no van a ser presentadas sus elementos ante, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? Las comunidades suelen ser muy genéricas a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la elaboración de la pizza napolitana, ¿no? La elaboración tradicional de la pizza en Italia. ¿Cuál es la comunidad? O de la dieta mediterránea. ¿Cuál es la comunidad? Suelen ser genéricas, eso hace que detrás suele haber siempre pues, una posición muy vertical. Ese elemento no se ha generado quizás desde la base social, sino que puede haber sido una decisión institucional. Y esa decisión institucional, esa es una de las instrumentalizaciones también que están muchas veces ligadas al patrimonio inmaterial, ¿no? Suelen ser a veces estas comunidades informales, no están organizadas en organizaciones no gubernamentales, que son los instrumentos que, por ejemplo, la UNESCO contempla como interlocutores válidos. Muchas veces estos elementos pertenecen a grupos que no están organizados como formalmente. Sigue habiendo una vigencia de la visión monumental, singular y estética del patrimonio. Cuando se les intenta dar valor o definirlo, se hace mucho hincapié en esa parte de singularidad, de excepcionalidad, porque todavía opera en nuestra mente el concepto objetual del patrimonio ligado al patrimonio histórico-artístico y opera también en las instituciones. Los instrumentos están pensados, además, para ser realizados desde una visión experta y muchas veces esos formularios que hemos visto que se rellenan tanto en el ámbito internacional como en el estatal o regional, pues no se comprenden por parte de las comunidades o de los grupos y a veces por no estar en un lenguaje comprensible y demás, pues no se hacen de acuerdo con los criterios que se valoran desde las instituciones para otorgar esto, bueno, pues por ejemplo, para estar en la lista representativa de patrimonio inmaterial. Y sin embargo, aquellos que a lo mejor tienen menos valores están muy bien realizados los formularios desde el punto de vista formal. Y bueno, eso lo hemos visto, ¿verdad, Pablo? En nuestra experiencia con la evaluación de candidaturas UNESCO. Son instrumentos pensados por otro lado, son necesarios especialistas. La antropología es uno de ellos, pero puede haber más, que tengan la capacidad para aplicar técnicas participativas y de poner a la comunidad en toda su heterogeneidad en el centro de esto. Riesgos que nos encontramos con este patrimonio inmaterial que estamos viendo cada vez que se producen pues declaraciones o inclusión de las listas representativas de UNESCO o introducción en el catálogo o demás, pues que suelen estar ligados a este tipo de prácticas, ¿no? Y muchas veces tienen que ver también con ese concepto de patrimonio que teníamos del patrimonio como objeto, ¿no? Muchas veces intentamos fosilizar la realidad, el elemento cultural. Estamos hablando de que es algo dinámico, pero intentamos que sea algo que no cambie y nos empeñamos desde todos los ámbitos, incluso desde las comunidades, en que no se cambie. Cuando vemos que realmente cuando se han adaptado a todos los cambios sociales es cuando han tenido continuidad, ¿no? Otras veces las únicas prácticas que se nos ocurren o se les ocurren desde algunas instituciones es convertirlo en piezas de museo, musear en los elementos del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Pues estamos acostumbrados a ver ya museos de la pesca, museos de, en fin, de la fiesta, etcétera. Bueno, después, pues el esteticismo, la mercantilización. ¿Cuántas veces vemos cuando algo se declara patrimonio que detrás existen unos objetivos no explícitos, pero sí latentes, de que lo que queremos realmente es convertir eso en un atractivo turístico y convertirlo en una fuente de ingresos para nuestras ciudades y demás? Lo vemos en los patios de Córdoba, por ejemplo, o se ven en muchas otras prácticas que bueno, se convierten
se descontextualizan y se convierten y se espectacularizan, ¿no? Como los bailes, las danzas, y se sacan de su contexto cultural en las que se producen de manera, y se convierten en espectáculos. O, se utilizan estas listas como un instrumento de selección de algunas expresiones que se privilegian frente a otras. Y cuidado con eso también, ¿no? En fin, este patrimonio inmaterial, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los oficios tradicionales, está claramente sometido a fuertes tensiones en este contexto global, ¿no?, que afecta a sus posibilidades de salvaguarda y continuidad. Algunas veces hemos visto que utilizamos visiones reduccionistas para acercarnos a él, desde un punto de vista economicista o instrumental. Cuidado ahí con la manera de acercarnos o de acercarse otros a la gestión de nuestro patrimonio. Otras veces vemos que existe un reduccionismo esencialista, que vamos a ver ahora de manera concreta. Otras, material o objetual. Pensamos que conservando el soporte o haciendo hincapié en el elemento material ligado a estas prácticas, ya conservamos o estamos protegiendo estos elementos inmateriales, estas prácticas culturales. La instrumentalización económica y política de la cultura que hay dentro relacionado con el patrimonio, que en el patrimonio inmaterial es aún más evidente. Y bueno, a veces pues esos discursos cosméticos de participación que también se utilizan ligados al patrimonio, y nos quedamos muy tranquilos diciendo que ha sido participativo, cuando realmente pues tendríamos que analizar cómo han sido las prácticas de participación. Y bueno, por ejemplo, en el caso del esencialismo que os decía, a nivel estatal teníamos la ley 585, que ya no se utilizaba mucho porque todas las comunidades autónomas prácticamente tenían delegadas las competencias del Estado para gestionar su patrimonio. Sin embargo, en el año 2013 se genera la ley de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial por parte del Estado, y en el año 2015, muy relacionada con la anterior, la ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Y nos encontramos con declaraciones como de este tipo, ¿no? La Semana Santa, el Carnaval o la Transhumancia como patrimonio inmaterial de España. Que, bueno, precisamente uno de los valores que tiene el patrimonio cultural inmaterial que hemos dicho que debemos defender es la diversidad cultural. Dentro del Estado existe una diversidad cultural no solo dentro de cada una de las comunidades autónomas, sino también en todo el Estado. Yo creo que el gran valor que tiene el patrimonio inmaterial es destacar esa diversidad cultural. Con declaraciones de este tipo estamos buscando precisamente lo contrario, la homogenización, aunque dentro de sus expedientes se digan que existe una gran variedad de Semana Santa, pero las estamos agrupando todas dentro de la misma bolsa, ¿no? O las tapas que se quieren declarar patrimonio cultural inmaterial, no solo a nivel de Estado, sino también incluso presentarse a patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, claramente, ¿cuáles son los objetivos explícitos de todo esto y los latentes, ¿no? ¿Cuál es el interés que hay detrás de todo este furor gastronómico que hay ahora relacionado con el patrimonio inmaterial? Pues está muy claramente ligado al ámbito de la hostelería, del turismo, etcétera. Cuidado con estas cosas y no nos dejemos llevar por... al menos, bueno, seamos críticos con este tipo de actuaciones, sobre todo cuando vienen desde arriba y no desde abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la danza española, que sea bien de interés cultural. Esto, además, está proliferando, no solamente creo que aquí en Galicia también tenéis ahora interés en declarar los bailes tradicionales, pero ¿qué tipo de prácticas hay? ¿Son entendidos como algo lúdico, al participativo, como una expresión popular, como algo espontáneo o como todo lo contrario? ¿Qué hay detrás de este tipo de elementos culturales que se están intentando
catalogar ahora tanto a nivel de Estado como en determinadas comunidades autónomas como patrimonio inmaterial. El hecho, por ejemplo, de la ley estatal se basa en el supuesto de supraterritorialidad. Es decir, dicen, cuando un elemento cultural rebase las fronteras de una comunidad autónoma, puede ser competencia del Estado el declarar y se podrán declarar manifestaciones representativas del patrimonio inmaterial. Ya digo, eso es casi imposible, casi ningún elemento del patrimonio inmaterial, todos están relacionados con un contexto. Es como si dijéramos, vamos a declarar las catedrales góticas de España porque hay muchas catedrales, pues igual con la Semana Santa, ¿no? Porque hay catedrales góticas en todo el Estado y entonces podríamos también basarnos en el principio de supraterritorialidad. En fin, la homogeneización cultural frente a la diversidad cultural y la ausencia de participación social frente a esa gestión vertical. Bueno, creo que con esto ya hemos tratado un poco el concepto de patrimonio inmaterial, cuáles son los peligros que puede generar su gestión, cuáles son los valores que tiene y bueno. Ahora voy a pasar a contaros el proyecto del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía que se genera con esta intención, ¿no? ¿Cómo es posible desde la gestión y documentación del patrimonio convertir lo que es significativo culturalmente para un colectivo sí, en patrimonialmente relevante, ¿no? Sin reduccionismo ni conservadurismo, respaldando esas iniciativas sociales que conducen a la diversidad cultural y limitando los obstáculos que se plantean desde los ámbitos del mercado o desde la gestión administrativa. Ese es un poco el objetivo de un proyecto como este, que no es un instrumento de protección, sino es un instrumento de conocimiento y de documentación. Esos mismos contextos que veíamos antes del ámbito administrativo, social o académico explican que en Andalucía y sobre todo en el IAPH se haya generado un proyecto de esta envergadura. Tenemos los instrumentos de las políticas culturales que lo hacen posible. Han existido movimientos sociales y reivindicativos en el ámbito andaluz en torno también a su cultura y a su identidad cultural. Y en el ámbito académico, pues la producción científica de la Escuela Sevillana de Antropología ha influido mucho en los técnicos que trabajamos en el IAPH y todo ello ha hecho posible, además del amor por nuestro propio trabajo, que hayamos generado un proyecto de este tipo, ¿no? Los objetivos generales son básicamente el de ampliar el conocimiento, el de transferirlo y el de darle continuidad, es decir, ese concepto de salvaguarda amplio que define también la UNESCO. Ya se ha trabajado en casi todas las comarcas andaluzas, que son 771 municipios, que es un territorio muy amplio, muy difícil de abordar. Tenemos en torno a 1.800 registros, con una información gráfica también alrededor de 20.000 registros, también audiovisuales, y aproximadamente pues, unos 2.000 agentes sociales, informantes y colectivos están o han sido implicados en el mismo. Las fases de trabajo del Atlas se dividieron en tres y en relación con las grandes estructuras físicas de Andalucía, que eran la sierra, las zonas de interior, el Valle del Guadalquivir y la costa y áreas metropolitanas. En el año 2009 empezamos y hemos terminado en el año 2014. Era una fase, una zona, pero luego con todas las dificultades económicas y presupuestarias pues fuimos prolongando en el tiempo la tercera fase. El criterio de este registro ha seguido un criterio territorial, extensivo y abierto. ¿Qué quiere decir esto? Territorial porque hemos utilizado la comarca como ámbito de trabajo fundamental. El ámbito comarcal en Andalucía no es administrativo, no está reconocido, pero bueno, es una forma real de división territorial y de articulación territorial en Andalucía. Es superior al municipio e inferior a la provincia y explica muchas de las características
de las actividades que se han generado en el seno de las mismas, porque tiene que ver con lo ambiental, con las características ambientales del territorio y con los procesos históricos que se han dado en los mismos. Es abierto porque no se ha hecho de manera intensiva, porque, como digo, bueno, se eligieron los elementos más representativos de cada comarca y no de forma intensiva, porque esto está sujeto al tiempo. El patrimonio inmaterial se produce en el mismo tiempo en muchos espacios distintos, y hacerlo con un equipo de trabajo de antropología en todo el territorio andaluz en esas fases al mismo tiempo hubiera sido muy difícil. Entonces lo hicimos de forma extensiva y elegíamos del calendario festivo y del calendario productivo los elementos más representativos de cada comarca, habiendo hecho un trabajo previo de vaciado de información. Y, como digo, abierto a través de la participación social, que ya, bueno, pues mucha gente nos solicita estar incluidos en el Atlas del Patrimonio Inmaterial. Los ámbitos temáticos de trabajo son estos 4, los rituales, los oficios, los modos de expresión y alimentación, que no son compartimentos estancos, sino que están todos relacionados entre sí. Dentro de cada uno de ellos existen una gran cantidad de tipologías que todavía se pueden concretar más, ¿no? Pues dentro de los rituales festivos, todos los tipos de fiestas que existen, los oficios y saberes, pues igual dentro de las actividades primarias, imagínense, otras tantas tipologías, etcétera. Hay algunos criterios que se han primado que tienen que ver con esto, ¿no? La capacidad de representar a un colectivo, la relación con la diversidad cultural y biológica de esos socioecosistemas, la creatividad colectiva, el valor identitario, la capacidad de generar cohesión social e inclusión, la idea de sostenibilidad socioambiental, desarrollo económico, inclusivo, equitativo y estable, la representatividad para una colectividad y, bueno, esos valores sociales que tienen que ver con los sistemas de gobernanza, bueno, en fin. Algunos de los elementos, por ámbito temático, por ejemplo, en el caso de los rituales festivos, ¿qué entendemos nosotros por fiesta, no? ¿Qué entienden ustedes por una fiesta? Podríamos decir, porque podemos incluir aquí pues, muchísimas celebraciones. Para nosotros el concepto de fiesta tiene que ver con esa definición de Marcel Mauss de un hecho social total, que transgrede el ámbito festivo y que afecta a todas las facetas de nuestra vida, la política, la social, la económica, la vivencial, la laboral y la del ocio también, ¿no? Tiene muchas dimensiones religiosas, estéticas, identitarias, históricas, creativas. En su análisis es necesario incorporar tanto las características formales como funcionales y simbólicas. Y bueno, pues el hecho festivo significa pues, la capacidad que tiene un colectivo para reproducirse como tal, como colectivo. Es decir, a la gente le interesa hacer cosas juntos. Esto es casi un elemento de resistencia social al individualismo, a la idea de globalización. Por eso muchas veces cuando se destacan los elementos que tienen que ver con la religiosidad popular en un ritual, a mí siempre me gusta ver el otro contrapunto, ¿no? De esa capacidad que tiene la gente de organizarse y de hacer cosas de manera colectiva. Por ejemplo, ¿no? En este caso están decorando las calles para el Corpus Christi en Carcabuey, en Córdoba. Y ahí ven que, bueno, todos los vecinos de la calle salen a preparar las calles, a decorarlas con sus saberes y sus instrumentos que tienen para hacer más interesante de este ritual sea este momento de preparar juntos la fiesta. Bueno, pues hay muchos ejemplos de toda esa diversidad. Hemos intentado no incluir además elementos que fueran poco conocidos también, ¿no? Y difundirlos, porque la imagen de la cultura en Andalucía está muy ligada también a los medios de comunicación de masa.
el carnaval de Cádiz es lo que más se ve en Canal Sur y, sin embargo, esto es un carnaval que no tiene nada que ver con el carnaval de Cádiz o una Semana Santa que no tiene nada que ver con la de Sevilla o Málaga. Y, bueno, estas son las cruces de mayo, donde el protagonista es el burro, la mula, ¿no? Que es la que se utiliza normalmente para trabajar, para que veáis cómo está relacionado las fiestas con el trabajo, con lo que es importante ritualizar de nuestra propia vida que tiene que ver con el trabajo y cómo, bueno, pues se convierte en el ser que se venera durante las cruces de mayo aquí en Berrocal. Hay muchos tipos de romerías, algunas no sacan esculturas, sino cuadros como este. La importancia, bueno, pues de las fiestas relacionadas con el rito, también con el calendario productivo, ¿no? Esa capacidad de generar espacios con valor simbólico. Como veis, pues la fiesta de la Virgen del Carmen, donde el protagonista en este caso va a ser la jávega, en un tipo de embarcación que se utilizaba para la pesca en Málaga. Otro tipo, bueno, pues de fiestas donde tiene mucha importancia también el uso del fuego y el valor simbólico del fuego. A veces nos preguntamos por qué desaparece una fiesta, como decía, o a veces tiene que ver con la desaparición del propio colectivo o con la carencia o capacidad para autorrepresentarse en determinados contextos, ¿no? Cuando el carnaval, la fiesta de locos se prohíben en determinados contextos, pues algunos incluso consiguen seguir celebrándolo de manera clandestina, porque la fiesta es la manera, como digo, de reproducirse como colectivo. Y bueno, la ausencia de ese colectivo, la ausencia de grupo, es lo que a veces implica la ausencia de fiesta. O también hay cambios sociales o económicos que llevaron a la pérdida de la función de la fiesta, en fin. En cuanto a los oficios y saberes tradicionales, pues nosotros hemos incluido todos los que signifiquen un saber hacer representativo de un colectivo social, que puede manifestarse en sentidos prácticos o simbólicos, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver con esa capacidad de resiliencia que tienen los grupos y los ecosistemas para mantenerse. Porque muchos de estos saberes permiten el mantenimiento de estos socioecosistemas y no tenerlos en cuenta puede llevar a una mala gestión de los mismos. Y esto ocurre muchas veces en la gestión medioambiental, que durante un tiempo ha olvidado los conocimientos tradicionales y su protagonismo en el cuidado que se han generado, ¿no? Ahí pues tienen, por ejemplo, un ejemplo como la elaboración de pasas, el secado de pasas en la zona de la Sarquía, que por ser un cultivo en pendiente, con un manejo manual, no está apoyado por las políticas agrarias comunitarias y está desapareciendo frente a otros, ¿no? Genera la continuidad de otros conocimientos como la arriería, igual que la saca del corcho. Sin la arriería sería imposible sacar de estos montes cerrados y con pendientes este material que es el corcho. Y bueno, pues gracias a eso sigue vivo este saber, por tanto no es algo que mantengamos por un interés folclórico, sino por una necesidad que siguen vigentes como elementos de nuestra cultura, de esa relación con el entorno, o las salinas de interior que ven aquí. Hay más de 80 salinas de interior en Andalucía ligadas a un fenómeno geológico y demás que tiene que ver con el Triásico, donde bueno, Andalucía estaba cubierta por el mar del Tetris y ahí había zonas salubres que se han convertido en manantiales que producen pues sal en el interior, no en la costa, ¿no? Y muchas de ellas pues permanecen activas. Bueno, la agricultura en terraza, la ganadería extensiva, la apicultura, como digo, la saca del corcho, la ganadería y la venta de forma tradicional, algunos sistemas de pesca como este de los corrales, donde ellos mismos se han autogestionado y tienen cedido ya, gracias a su capacidad para organizarse y a su interés por mantener esta práctica, pues las competencias marítimo-pesqueras por parte del Estado a medio ambiente y de medio ambiente al Ayuntamiento de Chipiona. Gracias a eso, esta práctica se mantiene y es gestionada por los que lo han gestionado siempre.
La elaboración de quesos, la producción de queso de manera artesanal, algo que también se ha visto muy afectado por las políticas sanitarias, normativas que, bueno, pues prohíben el uso de leche cruda, del cuajo vegetal o el cuajo animal y, bueno, pues por seguridad pues nos obligan a utilizar prácticas de pasteurización y demás que muchas de las queserías artesanales no han podido abordar y han sido, bueno, pues objeto de multas, etcétera. Entonces, bueno, tenemos normativas y tenemos la capacidad de ser flexibles con las normativas, o entonces utilicemos esa flexibilidad que nos permiten, ¿no? La elaboración de vinos, la producción de aguardientes, la olivicultura, la utilización de las fibras vegetales para diferentes oficios, la carpintería de ribera, que también hay aquí en Galicia y, bueno, pues en Andalucía tenemos muchos ejemplos. El trabajo de la madera y la transformación de la madera pues ha producido muchísimos oficios, desde los que están ligados a la construcción de instrumentos musicales, como, bueno, la imaginería o, bueno, pues la taracea o la elaboración de carretas, para, en nuestro caso, para las romerías ahora, antes para el trabajo del campo. El trabajo textil, desde el bordado, los encajes de bolillo, los telares o las redes. El trabajo del metal, por ejemplo, la fundición de campanas, la orfebrería, la elaboración de romanas, la forja, el uso, bueno, pues para elaborar para las jaulas, ¿no? El vidrio, el trabajo del vidrio, el soplado o la cerámica. Las técnicas constructivas relacionadas a los oficios tradicionales relacionados con técnicas constructivas o de... bueno, en este caso es un horno de cal pequeñito que queda en la Sierra de Málaga, que utiliza el trabajo de la piedra seca para la elaboración de esa bóveda perfecta que realizan los caleros, ¿no? Bueno, los modos de expresión es otro de los ámbitos temáticos que hemos trabajado. Pues existen muchísimos ejemplos desde prácticas musicales y dancísticas que nosotros hemos registrado en los contextos rituales de forma integrada y no turistizada o descontextualizada. No hemos registrado elementos de la música tradicional o de la cultura, de los modos de expresión en contextos de espectáculo, siempre en el contexto ritual o... Bueno, en este caso, por ejemplo, son representaciones teatrales que se hacen para la Navidad, pero que organiza el pueblo en la zona de Córdoba, o las fiestas de moros y cristianos, o la danza de San Benito en Ovejo, la santería, en fin. En cuanto al ámbito de la alimentación, pues son también muchísimos los ejemplos que hemos documentado a veces en el ámbito ritual, pero también en el ámbito cotidiano de elaboración de platos. Y en el ámbito ritual tiene mucha importancia porque también es un fenómeno de socialización, ¿no? La elaboración de platos para la fiesta pues se convierte en un momento de reunión y de sociabilidad. Y también se mantienen pues las prácticas culinarias tradicionales, tanto en los guisos como en la elaboración de conservas, de dulces, en las matanzas tradicionales y la producción de embutidos, las conservas de verduras, de los tomates de la huerta. Algunos de estos platos se elaboran para las fiestas, ¿no? Como la elaboración de la torta de carnaval o las sopaipas de la Puebla de las Infantes, que se hace para la fiesta de las Candelarias. La caldereta de Santa Bárbara, que tiene que ver con las procesiones de Santa Bárbara en los pueblos mineros. Sí. Cerrando. Bueno, pues me queda un montón, pero voy a ir muy rápido. Bueno, estas son algunas de la idea del informe, el registro, ¿no?, que se ha hecho con trabajo de campo,
con observación participante, con técnicas de diálogo, utilizando diferentes tipos de registros, de fuentes, y nos hemos intentado contestar a estas preguntas: ¿qué es lo que se hace? ¿Quién o quiénes lo hacen? ¿Qué objetos producen o usan? ¿En qué espacios o lugares? ¿Cómo, de quién lo aprendieron y cómo lo transmiten? ¿Por qué es importante y para quién? ¿Cuándo y desde cuándo se hace y cómo se ha ido transformando? Que no es algo negativo. ¿Qué riesgos les afectan y qué medidas de salvaguarda adoptan o proponen? Esto está relacionado con la identificación de los agentes, de sus roles. Y bueno, la transferencia del ASLA lo podéis ver en nuestra página web, en todos los temas de la base de datos en sí, etcétera. Eso ha tenido un impacto social que ha producido otros procesos de patrimonialización, bueno, y donde la gente se ha visto reflejada. Y, bueno, para terminar, voy a pasar muy rápido por la experiencia que tenemos ahora, que son los seminarios de patrimonio inmaterial, enfocándonos en algunos de los elementos que creemos que, bueno, tienen más riesgo y en los que debemos de abordar las cosas de una visión más holística y teniendo mayor diálogo con otros agentes, sobre todo con otras políticas sectoriales. Eso es el caso del seminario de patrimonio inmaterial dedicado a la producción agroalimentaria y pesquera, donde intentamos hacer esas primeras recomendaciones. En ellas participaron personas directamente portadores de estos conocimientos. Por lo tanto, el conocimiento tradicional, digamos, rompimos esa jerarquía del conocimiento, pues y lo pusimos al mismo nivel que el conocimiento científico. Y hubo también procesos participativos y una recogida y documentación de todo esto a través de una relatoría creativa, que le llamamos, que fue cogiendo nota de todo lo que iban diciendo los portadores, ¿no? Pues desde la producción quesera, desde el ámbito bodeguero. Adaptarse sin perder esencia es muy importante para cualquier industria, decía esta mujer, ¿no? Rompiendo la oligarquía, la jerarquía de los espacios. Una mujer que consiguió ser bodeguera en un espacio, un contexto totalmente masculino, ¿no? O la producción de sal, los pescadores. Decía, busqué riachero en la RAE y no existe la palabra. Así que le pregunté a los mayores. Y una metodología participativa que nos permitió, a raíz de todo eso que se había escuchado, pues hacer un diagnóstico y unas recomendaciones participativas. El segundo lo dedicamos a la música tradicional y se hizo en varios contextos de la ciudad, no solamente en el instituto, sino también en la sala Antiquarium en la Casa del Pumarejo y en un teatro pequeñito. En ellas pues se habló de las diferentes prácticas musicales ligadas al calendario festivo, ¿no? Pues desde los carnavales y su diversidad. Y otra de las cosas que se hizo fue en la sala del Teatro Turina un encuentro de palabras entre, de repente, bueno, eran troveros y raperos. Entonces fue una manera contraponer la tradición y algo contemporáneo es una práctica muy interesante y además hizo que se acercaran y conocieran a los troveros, pues chavales que venían atraídos por el rap, ¿no? Este es uno de los dibujos maravillosos de nuestra relatora, un rapero y un trovero. Y bueno, hicieron entre ellos controversias y juegos de, como sabéis, de la poesía improvisada, el repentismo, ¿no? Se hizo también una exposición y bueno, ahí también vinieron constructores de instrumentos musicales, gente relacionada con las danzas rituales y por último se hizo en la Casa del Pumarejo una mesa redonda de la mujer y la tradición oral y se utilizó en la Casa del Pumarejo, que es una casa que lleva muchos años de lucha, 15 años de lucha en el centro de Sevilla frente a la gentrificación que se ha producido en todos los cascos históricos y en Sevilla en particular. Y entonces utilizamos ese lugar como contexto. Es un patrimonio que ayuda a otro, que alberga a otro y un patrimonio que le da vida a este, ¿no? Entonces, en el patio de la Casa del Pumarejo siempre se hacen fiestas, se hacen cruces de mayo. Bueno, pues ese fue un lugar
en el que se juntaron pues señoras que venían de Lebrija y con sus cantes tradicionales de Lebrija, de las corraleras, otras del fandango de Almonaster la Real y otras de Arcos de la Frontera. Y ellas hablaron, bueno, primero, por supuesto, Felisa, que es una de las personas que habitan la casa, dio la bienvenida a todas y estuvieron hablando y luego se convirtió en una fiesta. Aquello generó un contexto festivo real en el que hubo intercambio de todo, de alimentos también. Y, bueno, fue la verdad, un contexto muy maravilloso. Y tuvo, bueno, pues este fue el último y, por cierto, este es uno que os invito a conocer, Antropoloops, uno de los proyectos que presentaron otras personas que no eran portadores, pero que están generando proyectos de patrimonio inmaterial y que tienen gran interés, creo. Muchas gracias. Bueno, moitísimas grazas a Universidade por combinar lo que te pedimos de ese aparataje teórico, a legislación e logo meternos aí. Abrimos o turno de palabra, temos 15 minutos para un intercambio, por aí ao fondo vou ir, por favor, cando así establecemos a dinámica, cando non vexo, cando preguntad, porque queremos poner caras, si nos incomoda, decir vos non, pois non pasa nada, ser moi breves, non como eu agora, sino intentar eso, máximo, si pasan de 3 minutos eso, porque non son ponencias, vale? Gracias. Hola, chámome Matías da Porta y estoy trabajando en una especie de dossier sobre prácticas institucionales actuales que fagocitan la homogeneización cultural, la ideología en los eventos rituales, cómo gestionar, claro, porque cuando, por ejemplo, una fiesta que tiene contenido religioso, al implicar al cuerpo, el cuerpo pasa a ser parte de esa ideología, a activar esa ideología. Entonces, ¿cómo lidiar con esa problemática siendo el Estado fomentando este tipo? Y la segunda pregunta es si tenéis algún listado o dossier sobre los riesgos de los diferentes patrimonios. Vale, bueno, contestamos si vemos que funciona así ben, si no collo varias xuntas. Vale. Bueno, en cuanto a lo primero, como decía, creo que las fiestas tienen contenido religioso, a lo mejor en su aparataje formal, pero detrás, en casi todos los casos, las mantienen otros criterios que tienen que ver con lo identitario, con la identificación con un barrio, con un colectivo, con un grupo, con algo que tiene que ver también con esa riqueza de ella, aunque no seamos religiosos o no tengamos una visión religiosa. Eso por un lado. Creo que el Estado no debe inmiscuirse en eso, en las prácticas. La salvaguarda está garantizada por la propia comunidad, sobre todo en el caso de los elementos rituales. Es cierto que, bueno, no podemos eliminar. También las iglesias son elementos de una determinada religión, representativas de ella, o los castillos o las torres de determinadas élites, y bueno, son prácticas constructivas o símbolos constructivos de élites religiosas y nobiliarias y militares, que son los que han tenido valor hasta el momento y que han formado parte de los catálogos nacionales de los estados. Por tanto, en cualquier caso, el patrimonio está relacionado con la cultura o el contexto político en el que se genera o cómo se gestiona. Y en cuanto a lo segundo, la salvaguarda el catálogo de riesgos, cada uno de nuestros registros tiene identificado pues, problemas de salvaguarda, de continuidad, e intentamos aportar
planes o estrategias de salvaguarda desde fuera, tanto por parte de la administración como por parte de las comunidades que lo detentan. Qué es lo que hacen ellos, qué riesgos están identificando y qué estrategias tienen para darle continuidad. ¿Y esa fecha es accesible desde la web? Sí. Porque era un poco la accesibilidad al contenido de esos riesgos. Sí. ¿No? Sí, bueno, no todo el contenido de las fichas está accesible en la web, pero puedes solicitarlo. Vale, vamos a coger varias juntas. César, por ahí detrás, por aquí primero. Tenemos esto. Mira, estás hablando de al ir hablando tú y al ir leyendo tus diapos. Gracias. Al escucharte he hecho el siguiente ejercicio mental. Al leer tus diapositivas y al escucharte he ido borrando mentalmente la palabra inmaterial de tu discurso. Y todo lo que dices sigue teniendo sentido si eliminamos esa palabra. Es decir, toda la caracterización que has hecho del patrimonio inmaterial yo la veo perfectamente, incluyendo lo que más o menos intuimos que es lo inmaterial, pero también a otros patrimonios. De esa manera, no sé, ¿cómo caracterizas tú entonces el patrimonio inmaterial si todo lo que has dicho desde el punto de vista se aplica a otros patrimonios también? Vale, vamos a coger varias porque tenemos ahora vamos a ocupar hasta -5, tenemos 10 minutos más de debate, entonces cogemos varias y luego, sí, tenemos ahí atrás 1, 2, vale, 3 y 4. Hola, chámome Iorián y veño de Asturias, son etnomusicólogo. Quería hacerte dos preguntas. Una, las dos tienen que ver con la parte más conceptual. La primera es sobre el contexto en el que emerge este interés por lo inmaterial. Si crees que tiene algo que ver con las nuevas formas de producción del capitalismo tardío, que a veces se caracterizan por ciertas ideas de lo inmaterial, de lo móvil, de lo líquido, etcétera, ¿no? Y la otra sobre... hiciste mucho énfasis en el concepto de diversidad cultural, de la idea de cultura como algo que puede ser diverso, ¿no? Que ha sido criticado, ¿no? Por formar parte de, digamos, un marco multicultural, ¿no? En ese sentido, bueno, hay diversos autores que hablan de ello. Entonces te quería preguntar si crees que el patrimonio puede ser un sitio desde el que pensar un concepto más ontológico de cultura, ya que hablaste del concepto de patrimonio desde el concepto antropológico de cultura. ¿Cómo ves la pregunta por la ontología y por la ontología política desde el patrimonio inmaterial, ¿no? Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta por aquí, luego a ver, aquí Rafa y Marcia y por ahí detrás. Vamos a coger 3 más. Ah, no, esas son 4. A ver si tenemos... Vale. Sí, aquí. Hola. Me llamo Isabela, trabajo en un ayuntamiento rural con una población muy dispersa y muy pequeña. Trabajo con las asociaciones que realmente, en mi opinión, son las que están llevando el peso de la cultura inmaterial, del mantenimiento de la cultura inmaterial, por lo menos en mi zona, y creo que y la verdad es que tengo cierta impotencia porque no sé cómo ayudarlas. Quiero decir, no sé hasta qué punto inmiscuirse la administración en sus propias dinámicas es favorable. Quería saber tu opinión y sobre todo me interesaba, ya sé que es muy largo y no quiero acaparar, pero sobre la metodología que empleasteis a la hora de registrarlo. Porque va a modificarse, pero por lo menos lo que hay ahora, intentar conservarlo para, sabe Dios para qué, pero bueno. Gracias. Collemos Rafa, Marcia y allá detrás. Sí, ahí detrás había una. Hola, o meu nome é Paco, son membro da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Quería saber se noutras están recollidos os xogos tradicionais, o patrimonio lúdico. De Rafa Quintía. Hola, Sí. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Marcia Hattori, soy del INCIPIT también. Y bueno, yo quería escucharte un poco más, que pudiera hablar más sobre la cuestión de la temporalidad. Y ahí estoy hablando un poco esto de que hablaste tú de tradición y el contemporáneo, pensando registros de
contextos más recientes. Y ahí estoy pensando en el patrimonio y las prácticas de inmigrantes y, bueno, cómo trabajaste estos casos, ¿no? Gracias. Rafa. Sí, hola, eu son Rafa Quintía, son da Sociedade Antropolóxica Galega, da Asociación Galega de Antropoloxía. Quería preguntarche si o que comentaba respecto ao patrimonio material como un dos elementos básicos da cultura, que é algo dinámico, que fluye, que muta, que vai cambiando ao longo do tempo, que se vai reconstruindo, non sería tamén extensible o patrimonio material, non? Porque tendemos a considerar tamén que o patrimonio material ten que ser algo inmutable, non? É algo, vese, por exemplo, na arquitectura, non? Onde se están establecendo normas, non? Para salvaguardar tamén unha suposta arquitectura tradicional, dende unha perspectiva así un pouco bucólica e pastoril, cando a reutilización de elementos xa está documentada no megalitismo, non? Entón, se na cultura inmaterial pode mudar, a cultura material, ou iso que chaman patrimonio material, por que non? Muy bien, ahora pidoche un exercicio complexo de síntesis intentando contestar a todos os puntos, si non te lembro. Bueno, pues en primer lugar, sí, a César. Había hecho hincapié en el concepto de procesual de la cultura cuando hablaba de patrimonio inmaterial frente a la parte objetual. Evidentemente, los dos, como decía desde el principio, todos los elementos culturales tienen una componente objetual y otra procesual. Pero hasta el momento, en el ámbito patrimonial, se le ha dado mucha importancia a los aspectos objetuales y a su conservación, ¿no? Aunque tengamos en cuenta en ello los valores inmateriales. Pero cuando yo hablo de ese concepto de patrimonio, a mí no me interesa tanto meter un búcaro en un museo, que es un objeto, como en el caso del patrimonio inmaterial, hacer que el saber del alfarero permanezca vivo y pueda seguir generando búcaros, estén o no en los museos o se utilicen para lo que sea necesario. Entonces, ese carácter procesual de conocimiento es en el caso del patrimonio inmaterial el que nos interesa destacar. Por supuesto, cuando vemos un objeto nos inspira muchas cosas, pero lo que creo que he intentado señalar, y no sé si lo he conseguido porque tu pregunta ya me ha desubicado, pues digo, es esa idea de esos conocimientos que están detrás de los objetos. No tanto el hecho de que exista un muro de cal en una catedral, sino que todavía haya un calero que produzca cal que se pueda utilizar no para hacer un espectáculo de cómo se hace o se practica un determinado oficio, sino de verdad para generar cal que sirva para los edificios. Bueno. No puedo repreguntar. Y luego en el café. Luego en 5 hablamos. minutos tomamos el café, ¿vale? En cuanto a la idea de diversidad, la idea del capitalismo y el patrimonio inmaterial, claro. Yo creo que todos los procesos de patrimonialización están relacionados con un régimen, en este caso con el régimen económico mundial, se refleja en las propias cartas y en las propias recomendaciones de la UNESCO. Cuando ya el mundo no tiene más que los elementos materiales que se ofrecen como parte de nuestro patrimonio, muy ligados a los procesos de turistización, se convierten en algo ya insuficiente, se ha acudido en gran parte a lo exótico, a lo inmaterial y demás, para diversificar esa oferta cultural, y podríamos hacer esta lectura, si queremos, del auge, de la inflación, de los procesos de patrimonialización ligados a lo inmaterial. Podemos hacer la lectura contraria, también positiva, y hay otros agentes que están reivindicando el mantenimiento de sus prácticas como parte de su cultura y como procesos que son capaces de transformar la sociedad. Entonces, bueno, las dos cosas, como en el capitalismo, se dan también y se reflejan, creo, en el ámbito del patrimonio, ¿no? Y en el caso del inmaterial, con especial fuerza. En cuanto a la
impotencia, metodología, cómo ayudarlos y los xogos. Sí, en cuanto a la impotencia que tú tienes en el ámbito rural, es verdad, muchas veces hay que medirse e intentar implicarse lo menos posible desde lo institucional. Lo que yo intentaba en esa primera diapositiva de para qué hemos hecho el ATLAS era explicar eso precisamente, ¿no? Intentar evitar que determinadas dinámicas, tanto desde el ámbito administrativo como del mercado, puedan terminar por sofocar algunas prácticas, ¿no? Que tendrían sentido si esas dinámicas políticas o administrativas o del mercado no lucharan tanto con ellas. ¿Cómo se puede hacer? Por lo menos llamando a la puerta de quienes hacen normativas en medio ambiente o en pesca o en tal y diciéndoles tened cuidado porque está desapareciendo esta práctica o está, bueno, pues tiene tanto valor cultural, ambiental, etcétera, y destacando todos sus valores para que bueno, sean respetadas y sean tenidas en cuenta y no sean silenciadas y no sean, pues... Esa es un poco, yo creo, la labor que podemos tener desde el ámbito de la gestión. Transgredir un poquito las competencias de cultura, porque la cultura es todo y quienes están manejando la cultura somos todos, ¿no? Desde agricultura y pesca, desde medio ambiente, desde turismo, desde todas partes. Entonces hay que tener esa mirada amplia, ese holismo del que hablamos y saber, bueno, pues llamar a las puertas a lo mejor de quienes, o darle un tirón de oreja a veces a quienes nos están, pues, sofocando determinadas dinámicas. Y luego, bueno, pues los juegos tradicionales, bueno, la metodología, si quieres, podemos compartir y tanto bibliografía como para poder concretar con mayor detalle. En cuanto a los juegos tradicionales, están incluidos en el ATLAS. No, ¿hasta qué punto? Pues no demasiado porque quedan muy pocos, pero sí se siguen manteniendo muchas prácticas. Incluso también hemos recurrido a la memoria, no solamente a lo que se sigue haciendo, sino también a lo que se hacía, pero que está en la memoria de muchas personas. Y, bueno, sí, existen muchas prácticas todavía de juegos tradicionales que están vigentes y que cíclicamente también se siguen practicando y se han registrado. La temporalidad en lo contemporáneo en el ámbito del patrimonial, la cultura de otros pueblos que conviven con nosotros y cuyas prácticas deberían de estar integradas en el ATLAS, por supuesto. Nosotros hemos intentado hacerlo, pero no es suficiente y creo que me encantaría abordar un segundo proyecto de todas esas prácticas de otros colectivos que conviven con nosotros y que forman parte de nuestro patrimonio. Y por supuesto que lo contemporáneo no está reñido con la tradición. La tradición es un proceso y también va cambiando y bueno, muchas veces lo contemporáneo surge de la tradición. No hay un límite así. Y en cuanto a la arquitectura, que decía... que me había preguntado algo de la arquitectura. Pero creo que le contesté con lo que dije de César. Sí, y creo que, y si no, ahora vamos a hacer el parón del café. Volvemos aquí a las 12. Entonces, esas conversaciones cruzadas o esas réplicas, tenemos ese espacio en la máquina gratuita, pero que la tenéis que poner a funcionar vosotras mismas, está abajo. Tenéis aquí para mandar tweets a retos do inmaterial, ¿vale? Y podéis hacer el seguimiento de todo. Luego nos viene bien para poder ahí rastrear todos los comentarios. Está ya activo y está teniendo bastante actividad, ¿vale? Muchísimas gracias, Gemma, por este esfuerzo final. Yo me quedo con muchas ganas de ver cómo están gestionando, por ejemplo, el hecho de los quesos, la gran riqueza que supone en Francia y en Portugal, que lo han sabido gestionar, y por qué aquí las normativas sectoriales, esta imposibilidad de cruzarlas y favorecer que tengamos unos quesos así como sí que lo han hecho eso en Francia y en Portugal. Pero bueno, lo comentamos más adelante. Gracias.